Este video es especialmente para aquellas personas que están buscando ya sea un acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de función, etcétera, pero no tienes ni idea ni cómo empezar. Necesitas el acta, pero no tienes ni idea ni de dónde buscar. Así que si ese es tu caso, pues quédate y pues vamos a comenzar. Pues bueno, vamos a partir de la idea que no tienes absolutamente nada, o tal vez tienes por ahí una copia, ¿no? Entonces, si no tienes nada, lo primero que vamos a hacer es, obviamente tienes que tener pues el nombre de la persona, ¿no? El nombre de la persona. Vamos a pensar que estás buscando un acta de nacimiento. Entonces, el nombre de la persona y pues en qué año más o menos se produjo ese hecho, ¿no? En qué año se asentó ese registro. Vamos a pensar, no sé, que pienses, sucede mucho con personas que pues ya están fallecidas o son muy grandes, y vamos a pensar que tú dices, no, pues me parece que tenía tantos años y nació en 1950, pero no estoy muy seguro, no estoy muy segura, ¿no? Pero más o menos tienes que tener como que el año de registro. Entonces, tienes que tener claro su nombre y en qué, más o menos en qué fecha nació o en qué fecha se contrajo el matrimonio, etcétera. Y también dónde sucedió el hecho. Por ejemplo, vamos a pensar que alguien nace en Ciudad de México, pero se registra en Nuevo León, ¿no? Por poner un ejemplo. Tiene que ser donde se hizo el registro, donde vas a buscar. Entonces, vamos a pensar que vas a buscar un acta de nacimiento y que se registró en Puebla, ¿no? Y más o menos fue por 1950. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, teniendo en cuenta que el hecho sucedió en Puebla, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a Google y vamos a poner Registro Civil de Puebla, ¿no? Y vamos a buscar, pues, el directorio de las oficialías del Registro Civil de Puebla. Entonces aquí nos va a este. Si no tienes ni idea de dónde fue, aquí nos van a... Y esto es en el estado que tú necesites, ¿no? Nos van a dar la lista de registro civil y dónde está. Entonces tú tienes que buscar esta lista, dónde se encuentra, y vas a ir, ahora sí que una por una. Lo ideal es empezar por la primera, porque generalmente la primera oficialía es la más antigua, la segunda ya es la que sigue y así, ¿no? Entonces vas a agarrar y vamos a pensar que tú no estás como muy seguro, muy segura de cuándo nació esta persona, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es pagar una búsqueda, no sé, donde más o menos el intervalo que estés seguro o segura que por ahí nació, ¿no? Entonces vamos a pensar, no, pues me parece que nació en 1950, entonces pagas una búsqueda, no sé, de 1947 a 1953, ¿no? 55. Las búsquedas obviamente tienen un costo por año. Ahorita no tengo la cifra de cuánto es de que se paga, pero me parece que eso por ahí de alrededor de 100 pesos, algo así. Pero pregunta igual. Aquí hay unos teléfonos, puedes preguntar o mandar un correo preguntando pues en cuánto está una búsqueda de un documento, ¿no? Por ejemplo, para que vayas preparado. Entonces, ¿quién puede hacer este trámite? Obviamente la persona interesada. Si la persona ya no está o ha fallecido, entonces este trámite lo puede hacer su esposo, su esposa, ¿quién más? Sus papás de la persona o sus hijos. Ok, tampoco no es como que cualquier persona pueda agarrar y hacer este tipo de búsquedas. O bueno, sí, pero ya para corrección de documentos y eso, pues ahí ya es diferente, ¿no? Entonces, pues para que no haya peros ni nada, trata de ser pues
de ese parentesco en el caso de que las personas pues ya no estén. Ahora bien, vamos a pensar que tienes a lo mejor por ahí una copia o algo y tú necesitas, no sé, un acta certificada o un acta fiel, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pensar que necesitas un acta de nacimiento. Bueno, entonces suponiendo que la tiene, aquí en el acta de nacimiento, ya sea que tengas una copia o así, y tú necesitas algo actualizado, aquí arriba en el acta de nacimiento, pues están los datos, ¿no? Si está en el sistema, pues te va a aparecer esto de el municipio. En este caso dice Tecámac, ¿no? De ahí que te está diciendo que tienes que buscar en Tecámac, ¿ok? Y aquí dice oficialía 003. Entonces significa que es la oficialía 3 donde tú tienes que ir. El año de registro pues ya tiene aquí 1995, pues ya si necesitas una búsqueda pues ya tienes el año y ya tiene el libro aquí, el número de acta. Entonces así es como estas personas en cualquier caso pues van a buscar con estos datos, ¿ok? Entonces ya sea que tengas estos datos o que no los tengas y tengas que pagar la búsqueda para que puedas encontrar este documento, ¿ok? Y pues bueno, yo espero que este video te haya sido de utilidad. Si fue así, no olvides darle un like y compartirlo. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.